El siguiente episodio contiene temáticas y lenguaje adulto, por lo que se recomienda discreción. Hola, bienvenidos a Animate, soy Euge Moltó y me acompaña mi co-host. Mariano Descalzi. Y hoy nos acompaña la doctora Victoria Gallo. La doctora Victoria Gallo es pediatra especializada en medicina ayurvédica. Victoria se formó en el Sistema Tradicional de Salud en la Universidad de Buenos Aires y luego realizó un posgrado en medicina ayurvédica, un sistema de medicina tradicional, natural, originado en la India, que aborda el bienestar del cuerpo, la mente y el espíritu. Bienvenida, Vicky. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá y sumarte a Animate, nuestro espacio de charlas. Así que bueno, estamos muy contentos de tenerte. Y Vicky, bueno, en esta previa que estuvimos leyendo, vimos lo que haces, y una de las cosas que me quedó resonando mucho es una frase con la que vos te identificás, que leí que la expresaste, que es: curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. ¿Nos querés contar sobre esta frase? Sí, bueno, claramente no es mía esa frase. Es una frase que llegó a mí un poco en la práctica médica, en la residencia, con una compañera de la residencia que empezó a estudiar antroposofía, medicina antroposófica, y ahí arrancó una búsqueda personal, ¿no? Después de 7 años de carrera de medicina, 3 años de residencia de pediatría, empezar a ver de repente cómo los médicos que recomendamos estilo de vida saludable somos los que tenemos el estilo de vida menos saludable del mundo, con nada, despiertos en la guardia, muchos fumando, ¿no? Como burnout un montón, en la residencia un montón. Y ahí empecé una búsqueda más personal, en realidad, de decir, bueno, a ver, ¿de qué forma esto lo puedo cambiar, ¿no? Y aplicar a los pacientes y aplicar a mi vida. Y estaba rotando en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y otra de mis compañeras ahí me comentó sobre la medicina ayurvédica. Yo jamás había escuchado en mi vida, y ella se iba a India de viaje. Y entonces ahí dije, bueno, a ver, si viene por este lado, empecé un poquito a investigar, encontré dónde hacer un posgrado, leí el programa, me interesó y medio me tiré de cabeza ahí sin saber mucho en lo que me metía. Y bueno, y nada, encontré una medicina sencilla e intuitiva, al alcance de todos, que me enamoró. Y la verdad que por muchos años, por bastantes años, no hacía consultas con pacientes desde la medicina ayurveda, sino que era más algo de aplicarlo en mi vida, en lo cotidiano. Y después vino una pandemia. Y entonces ¿Cuánto tiempo vos fuiste a la India? No viajé a India, no viajé a India. ¿Y siempre cómo lo estudiaste? Bueno, acá en Argentina hay una escuela que es bastante reconocida, que es donde yo estudié, que se llama Fundación de Salud Ayurveda Prema, que tiene reconocimiento de la Asociación Médica Argentina y de la Universidad de Buenos Aires. No es una especialidad, en Argentina no es reconocido como una especialidad todavía, está en proceso de ser reconocido como especialidad, pero todavía no. Lo mismo que la homeopatía o que la antroposofía, ¿no? Todas estas que se llaman medicinas alternativas, que en realidad estamos, los que nos dedicamos a esto, más luchando porque las llamemos complementarias y no alternativas. Pero sí, no se reconocen todavía como especialidad. Lo que a mí me pasó fue que yo arranqué a estudiar Ayurveda, y en el proceso de estar estudiando quedé embarazada. Entonces ahí el viaje a India quedó en suspenso, para otro momento de mi vida. Ahora, cuando hablaste con tus padres o con tu marido, ¿no? Y estudiaste toda tu carrera de medicina, ¿no? ¿Cuántos años fue eso? 7 años de carrera más 4 años de residencia. Sí, y después te contás esto,
¿Cómo se complementan ahí? Todo lo que vos estudiaste y después decir, no, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? ¿Cómo manejas eso? Mira, en realidad, Mariano, yo nunca dejé la medicina convencional o moderna. Yo siempre digo que soy muy versátil porque estoy en en todas las partes del sistema de salud de Argentina. Trabajo en un sanatorio privado que trabaja con prepagas, trabajo en una obra social, trabajo en el hospital público, también del gobierno de la ciudad, y aparte en mi consultorio particular, donde aplico medicina ayurveda. ¿Tenés tu propia clínica? No, clínica no, es un consultorio particular, consultorio. digamos, un consultorio, sí. Bien. Ok. Entonces, toda esta charla, un poquito la parte personal tuya, ¿no? ¿Cómo lo expresaste? ¿Cómo lo expresaste con la gente más querida tuya, ¿no? Las personas más cercanas, ¿cómo expresaste esto que te afectó, que digamos es un cambio importante, ¿no? En tu vida. En realidad, no fue tanto cambio, en realidad, o sea, fue más algo que a mí ya me venía resonando, de ver el uso indiscriminado de antibióticos, de corticoides, de tanta medicalización, Sí. ¿no? En la consulta de 15 minutos, ¿cómo uno puede conocer a una persona en 15 minutos, ¿no? Entonces, un poco la medicina ayurveda, por eso digo que no es algo alternativo, no es que yo dejé de hacer medicina como estudié y aprendí en la Universidad de Buenos Aires, sino que yo empecé a aplicar esto para complementar. Entonces, la medicina ayurveda son consultas de 1 o 2 horas, donde el paciente se lo ve de forma integral, Wow. no solamente, sí, es un montón de tiempo. Sí. Qué lindo. Y uno pregunta todo, ¿no? Desde por qué el paciente de repente viene son consultas muy extensas, de 1 a 2 horas, entonces abordamos al paciente de forma integral, ¿no? Se le pregunta, un paciente de repente viene porque, no sé, tiene acidez o gastritis o hemorroides y al paciente se le pregunta desde cómo es su tipo de piel, cómo es su alimentación, cómo es su rutina diaria, cómo son sus vínculos con su familia, o sea, todo. No es que solamente se va a ese problema por el que viene el paciente, porque se entiende a la persona como una integridad y se entiende que de repente ese dolor de panza o gastritis o lo que sea por lo que haya venido el paciente puede ser que tenga un origen en otro lugar, puede ser algo más emocional, nervios, o no sé, estrés laboral. Y eso en una consulta convencional de 15 minutos es imposible llegar a entenderlo, interpretarlo y abordarlo en su totalidad, ¿no? Entonces, lo que te comentaba, bueno, les comentaba a Euge y Mariano, no es que yo dejé la medicina convencional porque esto es algo que complementa, no es alternativo. Entonces, es únicamente, en lugar de empezar por, bueno, te indico un antiácido para tu gastritis, sino que decimos, bueno, a ver, ¿cómo es tu rutina? Vamos un poquito más atrás, ¿no? ¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo son tus hábitos? ¿Cómo es tu forma de comer? ¿Cómo te va en el trabajo, con tu familia? Bueno, y entonces arranquemos en lugar de por el antiácido, por tratamientos naturales. Veamos técnicas de mindfulness, de meditación, de aromaterapia, Tremendo. de alimentación. Arranquemos por ahí. Si todo esto de repente no nos resulta o tu síntoma es intolerable, bueno, vamos al antiácido también, ¿no? Pero no dejemos todo lo otro, porque tu única forma de no volverte dependiente de una medicación para toda tu vida es poder abordar el problema de raíz y no poner un parche. Yo para una gastritis te doy el antiácido, puse un parche, no solucioné el problema de raíz. Tu problema de raíz es otro, es o tu estrés, o tu alimentación, o tu rutina, o no, tus vínculos. Entonces, Sí. ese es el foco de la medicina ayurveda. Por eso no es que yo vine a decirle a mi familia, bueno, estudié medicina 10 años, pero no voy a hacer más esto. Sí, 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 ok. Sino que mi No, planteo fue, lo voy a hacer de una forma diferente, ¿no? Lo voy a hacer abordando a la persona en su totalidad, lo voy a hacer arrancando por tratamientos naturales y usar el tratamiento farmacológico cuando realmente sea 100% necesario.
Sí, No sé, sí. yo puedo seguir No, hablando de esto. no, Ustedes no. pregunten lo que quieran porque yo si no, no paro. La clave para mí, la palabra que se complementa. Justo antes estaba hablando con Euge y yo pienso que en vez de competir la medicina o la filosofía oriental con la occidental, porque creo que las dos tienen muchas cosas buenas para ofrecer, y la forma que lo estás haciendo, de decir, bueno, primero, porque acá Estados Unidos son 10 veces o 100 veces peor que la Argentina. Acá te duele ¿viste? El dedo gordo del pie y te dan remedios para todo, y la gente, hay mucha dependencia en remedios, ¿no? Y creo que hay que primero probar de analizar si, como decís, si estrés, si es un tema por ahí ambiental, un tema emocional, ese tipo de cosas. Tal Pero cual. muchas veces acá, y yo lo siento como paciente, que voy porque tengo algo en la piel o algo, viste, 5 minutos me dan, y decís esto porque la estoy molestando al médico o la doctora, y esto de dedicar 1 hora, 2 horas, claro, si vos no sé si, como hay tanta presión acá por el tema económico, Mm. aparte monetario, que en un día tienen que pasar, viste, 20 pacientes o algo así, eh, para facturar. Bueno, es que Yo- sí, en Sí, realidad es así. O sea, el sistema de salud realmente es un negocio, ¿sí? O sea, son empresas, las prepagas son empresas y tiene que rendir. Entonces, de por medio está la salud de una persona, pero la verdad es que es un negocio, ¿no? Entonces, es como decís vos, ¿no? Bueno, hay que limpiar pacientes, como hay que ver muchos pacientes en poco tiempo. Por eso realmente todo lo que es medicinas complementarias, por lo menos acá en Argentina, no lo cubre ninguna prepaga, es todo de forma particular, tanto si sí, uno va al homeópata o medicina ayurveda o antroposofía, ¿no? Que son los 3 sistemas que tal vez tengo, o medicina china, es todo de forma particular. La gran mayoría de mis pacientes tienen la prepaga también, porque siempre dicen, bueno, si me pasa algo, si me tienen que internar, si me tienen que operar, si tengo una urgencia, tienen la prepaga, pero después, una vez que conocen otra forma de atención y alguien que los escucha, y alguien que les dedica 1 o 2 horas de escucha, lo eligen. sí, Entonces, de repente pagan de forma particular la consulta, pero bueno, porque es otra calidad de atención y otra calidad sí. humana, ¿no? También. Y tenés una Y lista de espera, es sí, ahora difícil. hay momentos, siempre hay momentos de repente donde, bueno, hay más demanda y de repente momentos que baja la demanda y bueno, y así. En general hay unas 2 semanas de demora, yo por lo menos siempre obviamente depende de cada médico el tiempo que le dedique a esto, ¿no? Como yo lo compatibilizo con mis otros trabajos, Sí, pero como son turnos prolongados, vos pensás, si yo tengo, no sé, 6 horas, van a ser 6 pacientes únicamente, como sí, máximo, ¿no? sí, Entonces, por eso a veces se arma un poquito de espera. claro, sí. Pero es lindo, ¿tenés algunos ejemplos por ahí donde ustedes ayudaron a un paciente, en vez de tomar cierta medicación, que resolvieron su situación Sí. o sea, a unos ejemplos así copados, ¿no? Y ejemplos, Yo sí, tengo, tengo un sí, millón, un montón. Primero sí, que bueno, algunos lindos, primero, a ver, contarles un poco que el paciente, cuando uno le comenta cómo es la consulta y dice 1 o 2 horas de consulta, lo primero es, wow, ¿de qué vamos a hablar tanto tiempo, no? Como parece un sí, montón. Y después el tiempo se vuela. Al final, y es más, a veces la gran mayoría me queda corto. Entonces ahí es cuando les digo, viste, de todo lo que se puede hablar en este sí, tiempo. Después, lo segundo, en realidad que siempre les explico, no esto además del tiempo de consulta, lo segundo que les explico es entender que cada uno de nosotros tenemos distintas tendencias naturales hacia el desequilibrio. Y habrá quien tenga más tendencia a tener cuestiones en la piel, quien tenga más tendencia a tener cuestiones digestivas, o más, no sé,
cuestiones respiratorias, de moco, rinitis o lo que sea, ¿no? Entonces... Y perdón, con respecto a Sí. adicciones, ¿hay gente que tiene más tendencia a ser adictivo? También, sí, más tendencia a todo, ¿no? Sí, a gente que tiene más tendencia a ser sedentaria, como gente que tiene más tendencia a la hiperactividad, y mil ideas, y la ansiedad, ¿no? Entonces, Sí. todos vamos a tener distintas tendencias naturales al desequilibrio. Ayurveda dice por el simple hecho de estar encarnados en un cuerpo físico. Entonces, lo primero que tenemos que entender, porque estamos como en un mundo moderno acelerado que queremos respuestas ya y soluciones ya y para siempre, ¿no? Como dame un remedio que me saque todo lo que tengo rápido y que esto no vuelva nunca más. Entonces, Sí. lo primero que tenemos que entender es que en realidad los tratamientos naturales llevan tiempo de trabajo, porque obviamente es mucho más fácil tomarse un corticoide que hacer un cambio de hábitos o de rutina o empezar a comer diferente. Es mucho más fácil tomarme el omeprazol o el antiácido o la pastilla para bajar el colesterol que dejar de comer el choripán, ¿no? Como Sí. Entonces, siempre todo lo que sean tratamientos naturales, cambios de hábito, requieren responsabilidad, voluntad y tiempo. Eso es lo primero a saber, ¿no? Y lo siguiente es que son cambios que necesitamos para toda la vida, porque nuestras tendencias naturales no van a desaparecer. Si yo tengo tendencia a tener acidez, bueno, tendré que dejar de comer determinados alimentos, pero entender que si eso no se va a curar, ¿no? Como es mi tendencia. Si yo vuelvo a comer esos alimentos, bueno, la acidez seguramente volverá. O si yo vuelvo a ponerme hiperexigente en el trabajo, o si yo vuelvo a enojarme un montón con determinadas situaciones, bueno, tal vez esa acidez volverá o ese síntoma volverá, ¿no? Entonces, el objetivo de esta medicina es aprender a conocerse, a escucharse, a entender los propios desequilibrios y las propias tendencias y aprender herramientas naturales para sostener en el tiempo y para toda la vida. Necesitaremos distinto tipo de actividad física, todos necesitaremos distinta hidratación y distinta cantidad de hidratación, y no para todos el desayuno va a ser la comida más importante del día, y esto uno lo escucha muy frecuentemente, cuando viene el paciente a la consulta y te dice, yo toda mi vida me cayó pésimo el desayuno, pero siempre me esforcé un montón, porque tantos me dijeron que es la comida más importante del día, que bueno, me reforcé un montón de... Bueno, tu metabolismo es diferente, tu digestión es diferente y tengas otras necesidades. Y Ayurveda reconoce estas diferencias. ¿Ustedes hacen estudio de sangre, otro tipo de análisis? Ah, ok. Para ver... se complementa, o sea... Para ver el tema de colesterol, el tema del metabolismo, ese tipo de cosas. Sí, o sea, obviamente, como les contaba, ¿no? Es complementar. Hace 5.000 años cuando nació Ayurveda, todo era observacional, no habían estudios químicos o análisis de sangre, ¿no? O analíticas. Bueno, ahora tenemos esa herramienta y la utilizamos, ¿sí? Obviamente que hay un montón de cosas en el camino que se perdieron. De repente antes los antiguos rishis, que eran los antiguos maestros que practicaban Ayurveda, observaban la orina y le tiraban una gota de aceite de sésamo y veían cómo el aceite reaccionaba con la orina para hacer diagnóstico. Bueno, o miraban la lengua, o leían el claro, si la lengua, sí, amarilla. Como... Sí. Tomaban el pulso, ¿sí? Y bueno, hacían un montón de otras mediciones. Muchas se siguen haciendo, pero obviamente aprendimos acá en Argentina, ¿no? Yo por lo menos no fui a estudiar a India para aprender a tomar el pulso y a leer el pulso desde Ayurveda se necesitan muchísimos años de estudio y de práctica. Entonces de repente hay herramientas que complementamos, ¿no? Bueno, es esto mismo. Entonces usamos las herramientas modernas que tenemos, de un análisis de orina o una ecografía o lo que sea, y complementamos con Ayurveda. Buenísimo. Yo te doy, a veces comparo lo que está pasando en Estados Unidos y no sé bien cómo está la situación en Argentina. Pero acá hay una epidemia, una crisis de chicos jóvenes con ansiedad, depresión, hasta suicidio.
Y muchos están medicados, y viven medicados, y todo es medicación, pero claro, por ahí resuelve un poco el tema de ansiedad, pero después no tienen energía, no tienen ambición, no disfrutan de la vida porque están siempre medio dopados. Yo tengo 2 hijos, uno de 24, una chica de 21, y sufrieron muchísimo eso de la ansiedad y depresión acá. Entonces, ¿cómo manejaría si viene alguien así con mucha ansiedad? ¿Cómo es el proceso con ustedes? Sí. Primero, bueno, a ver, la pandemia fue catalizadora de todos estos problemas, totalmente. Fue muy catalizadora, ¿no? Primero que las pantallas son un factor ansiógeno enorme y la pandemia nos expuso triplemente a pantallas. Y además también que para liberar endorfinas necesitamos estar al aire libre, en la naturaleza, contacto social, contacto con otras personas, y eso no, hay muchas cosas que la pandemia, ¿no? Como nos sacó, no tanto tiempo al aire libre, no tantas reuniones sociales, bueno, un montón de cosas, nos cambió rutinas, nos cambió horarios, personas que con el home office que tal vez tenían rutinas muy marcadas de, bueno, yo me levantaba a la mañana, iba a la oficina, volvía, almorzaba a tal hora, qué sé yo. Bueno, las rutinas se volvieron locas, todos perdimos un poco nuestras rutinas, y Ayurveda nos dice, somos un microcosmos en un macrocosmos, y ciclamos con la naturaleza y el entorno nos modifica. Todo en la naturaleza es rítmico. Si vos te pones a pensar, el sol sale y se pone, las estaciones del año ciclan y tienen su ritmo, la luna tiene su ritmo, y nosotros mismos, nuestro corazón se contrae, se relaja, la respiración, inspiro, expiro, hasta los impulsos nerviosos tienen un ritmo. Si algo en la naturaleza pierde su ritmo, todo se desequilibra, ¿no? Si mi corazón está latiendo sin ritmo, digo que hay una arritmia. Si, no sé, para las mujeres el ciclo menstrual pierde su ritmo, todos nos preocupamos. Si de repente en invierno hace un calor de locos, ¿no? La naturaleza está perdiendo su ritmo, todos nos preocupamos. Y que la pandemia nos haya expuesto a un cambio de ritmos, o una mayor exposición a pantallas, a perder fuentes que nos hacían liberar endorfinas, como estar en la naturaleza o contacto con otras personas, bueno, fue catalizadora a todas estas cuestiones, ¿no? Ansiedad, depresión, un montón de cuestiones emocionales. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es poder volver a encontrar nuestros ritmos, poder volver a encontrar conexión con la naturaleza. Y después hay un montón de herramientas naturales, desde técnicas de masaje. Para Ayurveda hay puntos marma, que son puntos energéticos en el cuerpo. Esto tiene mucha relación con la medicina china. Algo que a mí me volvió loca, me voló la cabeza, es como la medicina Ayurveda, con origen en India, y la medicina china, con origen en China, ¿no? Tanta distancia. En mismo tiempo, o sea, porque las dos son más o menos de hace 5.000 años, sin globalización en ese momento, sin internet ni nada, dicen cosas tan similares. Masaje en determinadas zonas del cuerpo, que son puntos energéticos también, y que son muy similares a los puntos de acupuntura de la medicina china. Bueno, entonces son todas herramientas naturales, ¿no? Masaje, puntos marma, aromaterapia, plantas medicinales, Mantras. Meditación, mantras, mandalas. Ustedes preparan todo eso, tratan de que una persona aplique. Sí, en las 2 horas de consulta, además de conocer a la persona y de escuchar el problema y todo, se arma un plan de equilibrio, un programa de equilibrio integral, abordando todos los aspectos, con tratamientos naturales. Y estás haciendo, claro, sí, se puede decir que si alguien, si hay una cierta grupo que tienen los mismos síntomas o de ansiedad, que vos puedas ofrecer un curso online para que puedan abarcar y contactar más gente.
Nosotros, bueno, yo doy un curso online con una colega que es psiquiatra, justamente, que se llama, le pusimos de nombre Ayurveda Cuerpo-Mente. Entonces, yo hablo más de toda la parte física, ella habla más de toda la parte mental, y ahí enseñamos herramientas de uso cotidiano, ¿no? Muchas veces, a veces lo que falta es la interpretación por un médico, ¿no? Por un profesional de la salud. Siempre con cualquier síntoma hay que tener una interpretación global. A ver, por ejemplo, si alguien consulta por cansancio, bueno, a veces es necesario ser médico para entender que ese cansancio puede venir por un millón de causas, ¿no? Puede ser una anemia, un hipotiroidismo, un déficit de vitamina B12 o un estrés laboral. Entonces, a veces se necesita un poquito más de conocimiento, un poco más profundo, no es que cualquiera al hacer un curso va a poder hacer esto, pero sí se pueden aprender un montón de herramientas para usar en lo cotidiano. Y eso es el objetivo de nuestro curso. Bien. Y después de hacerse, si van en forma particular y van y hacen todo este estudio en forma individual, ¿cómo es el seguimiento después para que la gente no se desvíe del plan y todo eso? ¿Cómo lo apoyan al paciente así? Sí. En general, es a medida de cada persona. De repente hay pacientes que me dicen, mira, Vicky, yo necesito tiempo para poder aplicar esto. Es como, no me atosigues con consultas todas las semanas o todos los meses, porque yo voy a necesitar tiempo. Bueno, bárbaro. Y de repente tengo pacientes que me dicen, mira, yo necesito un seguimiento bien de cerca porque si no yo sé que no voy a poder cumplir nada. Ah, ok, Entonces, sí. es mucho de escuchar a la persona, ver sus necesidades y se arma de acuerdo a la persona, ¿no? No hay nada Sí, estandarizado, nada. No van a haber dos personas iguales, porque claro. entender también que de repente uno, no sé, es padre o madre de familia y tiene determinados tiempos y determinada disponibilidad, y otro de repente tiene más disponibilidad, entonces se hace de acuerdo en conjunto con la persona, todo es muy charlado. De repente, o sea, no son, hay que cambiar un poco la cabeza con esto del sistema médico hegemónico, de voy al médico a que me diga qué es lo que tengo que hacer y cuándo tengo que volver. Sí, ¿No? Como los médicos no somos los que tenemos que bajar línea. Cada uno se tiene que hacer responsable de autogestionar su propia salud, ¿no? Entonces, en esto de responsabilizar a la sí. persona es cuando el tratamiento da más resultado. De las frases que leí tuyas fue que a vos te interesa o que tenés un deseo con romper con la medicina hegemónica. La medicina hegemónica sería, nos querés contar, sería esta noción de que el médico te tiene que bajar una línea, por ejemplo. Sí, sí, esto de verticalismo, que está en todo, o sea, un poco en el sistema médico en todo, ¿no? Uno entra a la residencia y el residente superior, que se llama así, ¿no? Que residente superior al que está un par de años más avanzado en la residencia. Entonces es como, bueno, yo siempre tengo que acatar lo que me dicen, ¿no? Y muchas veces desde la palabra paciente. Hay una médica que me gusta mucho, que se llama Sarah Itkin, que es una médica naturista que vive en el sur, que dice, cambiemos la palabra, asiente tendría que ser, no paciente, Sí, ¿no? Porque paciente es de una actitud pasiva, de sí, voy a la consulta que me digan qué es lo que tengo que hacer y que me resuelvan el problema. No, yo tengo que ser asiente, tengo que ser responsable de mi salud, tengo que ser el que genera los cambios. sí. Bueno, sí, tal cual es. Y en ¿quién hizo la lista de preguntas para la consulta, esta de consulta inicial, donde vos haces muchas preguntas y escuchás, porque cada persona es diferente? ¿De dónde surgió esa lista? ¿O quién preparó esa lista de preguntas? No, esto existe hace 5.000 años. Ah, ok, o sea que usás Sí, 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 eso o sea, y... hace 5.000 años. Al principio Buenísimo. esto era tradición oral, se pasaba de boca en boca, el idioma era sánscrito, que era el idioma de los sabios, y después se empezó a volcar en textos, ¿no? En antiguos textos, y después estos textos se fueron traduciendo.
Y entonces hace 5.000 años que, bueno, que tenemos esta información, ¿no? Es el estudio de una medicina ancestral. Entonces, bueno, las preguntas vienen ahí, ¿no? Hay un montón de preguntas donde uno aborda el conocimiento de aspectos físicos, fisiológicos y emocionales, ¿no? Como es la estructura física de esa persona, que se observa desde, en detalle, ¿no? Desde la forma de la ceja, literalmente, les estoy diciendo, hasta la temperatura de la piel o de las extremidades, aspectos fisiológicos, ¿no? De cómo funciona esa persona, cómo digiere, cómo es su inmunidad, cómo es su circulación, cómo es su evacuación, cómo es su ciclo menstrual en el caso que sea mujer, su fertilidad, hasta aspectos emocionales, ¿no? ¿Qué respuesta hay ante el estrés? ¿Cómo es esa persona para dormir? Si tiene dificultad para dormir o concilia el sueño, o si necesita un montón de horas para dormir, o sea, esto, bueno, es como está bastante estandarizado y después se ajusta a cada persona. ¿Y hacen algún tipo de retiro también? ¿De retiro? Sí, un Bueno, retiro sí, que van a un lugar y comen sano y hacen todo esto, meditación, mantras. sí, hay ¿Se muchas hace? personas que organizan retiros, donde, o sea, son retiros donde se hace la rutina o se cumple con la rutina ayurvédica. La rutina ayurvédica implica 1.000.000 de pasos porque hay recomendaciones en los antiguos textos para todo, hasta desde cómo uno tiene que limpiarse la lengua y masajearse las encías, hidratarse los conductos auditivos y las fosas nasales, recomendaciones para todo, hasta recomendaciones para los distintos horarios, a qué hora es mejor almorzar, cenar, merendar. Entonces, en estos retiros se intenta, ¿no? Como llevar la rutina ayurvédica, la alimentación, y se acompaña también obviamente con yoga, que son ciencias hermanas, ayurveda y yoga, y sí, mantras y bueno, la pandemia hizo que muchas personas empiecen a buscar respuesta en otros lados. Entonces hay muchas personas que se acercaron a la espiritualidad, al yoga, a la salud desde distintos lugares. Y es amplísimo, es enorme, porque el Ayurveda abarca hasta incluso astrología védica, ¿no? Entonces, yo hay un montón de ramas que no tengo conocimiento, no tengo noción, ¿no? Como vos pensás, Mariano, que en India esto es una carrera, o sea, cuando uno hace medicina ayurveda, cuando uno quiere ser médico en India, elige o hacer medicina moderna, como le llaman a ellos a nuestra carrera, que son 6-7 años, o hacer medicina ayurvédica, que son 6-7 años también, ¿no? Entonces, nosotros en Argentina lo que tenemos es un posgrado de 1 o 2 años, o sea que es un pedacito lo que vemos, ¿no? Que es un pedacito muy chiquito, que es lo que podemos aplicar acá, que más que nada es la rama preventiva de la Ayurveda lo que aplicamos. Ayurveda tiene un montón de tratamientos que se pueden hacer en internación, se llaman panchakarmas y son técnicas depurativas, incluyen limpieza colónica, ¿no? Enemas medicados, o sea, hay un montón de terapias que acá en Argentina no tenemos tanto la posibilidad de hacerlos porque realmente yo no conozco muchos lugares donde se hagan estos tratamientos, entonces usamos más toda la rama preventiva y lo que vemos en el posgrado acá es nada, es una partecita. Han venido de la India, han venido a Argentina a dar conferencias o seminarios, ¿tienen esa interacción? Sí, y también ahora hay mucho vínculo con la Embajada de India en Argentina, que está dando como mucha difusión de lo que es yoga y ayurveda en Argentina. De hecho, ahora hace poquito fue el Día Internacional del Yoga y se dieron un montón de conferencias sobre estos temas, sobre yoga y ayurveda. Así que sí, ahora estamos teniendo mucho más intercambio. Muchos médicos argentinos que fueron a formarse a India y que estudiaron en India. Yo todavía no tuve la oportunidad, me encantaría en algún momento. Y también al revés, ¿no? Médicos de India que vienen y dan charlas acá y hay mucha conexión. Y no sé si
por ahí con el tema de Zoom y todo, de que se pueden conectar más en este tipo de seminarios donde pues, Bien. ¿has participado personalmente en conferencias o seminarios? Sí, sí, Sí. también, sí. La Fundación Ayurveda Prema, donde yo estudié, organiza muchas conferencias, muchos seminarios. Hay muchos también autores conocidos de Ayurveda o médicos. Ah, Vasant Lad es uno, por ejemplo, no sé si escucharon, pero es un autor que me gusta mucho, que también da charlas. La verdad sí, que algo bueno de la pandemia, podría decir, creo que lo único positivo fue esto más de facilitar esto, que muchas veces antes si uno no viajaba o no iba a determinados lugares no podía acceder a determinada formación o sí, curso, y ahora hay mucha más facilidad para esto, y eso está buenísimo. sí, eso está bueno. Y después mencionas, ¿has visto que hay más aceptación de la Ayurveda con la medicina tradicional o moderna? Con colegas, médicos, ¿se acepta más? En general, bueno, a veces el Ayurveda no es así como tan conocido, tal vez acá es más popular la homeopatía. Me Sí. parece que es un poco por el origen, la homeopatía nació en Occidente, ¿no? Entonces me parece que estamos más familiarizados con eso, pero sí cada vez hay más colegas abiertos a escuchar esto de el abordaje integral o el tratamiento natural o evitar el uso indiscriminado de antibióticos, y también a veces se genera desde una necesidad, ¿no? Como cada vez estamos viendo más resistencia a antibióticos y, Sí, bueno, determinadas cosas que se estudian desde un lugar más científico de medicina bueno, moderna, muchas veces hay que tocar fondo para volver a las raíces y a los orígenes, ¿no? Como cuando bueno, se nos acaben todas las herramientas, tal vez volvamos a las herramientas más ancestrales. La medicina homeopatía es mucho más contemporáneo, creo que el origen es Alemania, no estoy 100% segura, no manejo tanto de homeopatía. Homeopatía trabaja más todo lo que son los globulitos, trabaja más desde un aspecto físico-vibracional, no hay principio activo químico, ¿sí? Ayurveda usa más rutinas diarias, alimentación, plantas medicinales, hay más un principio activo químico, también hay muchas diferencias. No te... ¿Cómo surgió el proyecto de Mami Ayurveda, tu Instagram, porque ahí tenés una sí, comunidad que creció un me montón? encanta, me encanta, sí, 14.000 seguidores y creciendo todo, así que Sí, perfecto. A ver, el proyecto de Mami Ayurveda nació junto con la pandemia, ¿no? Con la necesidad de repente que empecé a ver en las personas de más escucha, bueno, empecé a ver de repente en el consultorio de la obra social cómo crecieron muchísimo las consultas de niños con insomnio, con ansiedad, oh, con tics, ¿no? Con un montón de oh, problemas. Entonces, ahí dije, bueno, necesito empezar a aplicar esto que aprendí para mí y que ya hacía unos años que lo conocía, para mis pacientes. Todo lo que podía, intentaba aplicarlo en los 15 minutos de consulta, como podía. Pero después dije, bueno, vamos a empezar a la persona que tiene la necesidad de hacer una consulta más profunda, proponerla, ¿no? Entonces ahí fue que abrí de a poquito un Instagram y empecé a hacer posteos contando en palabras fáciles de qué se trata la medicina ayurveda, cómo se aborda la persona, qué tipos de tratamientos naturales hay. Y ahí de a poquito fue creciendo. Muy preciso porque es pediatría Ayurveda, ¿no? O sea, es muy específico. Es muy específico. Igualmente esto también empezó como solamente pediatría y después al final terminé también atendiendo adultos porque el posgrado es orientado a adultos, y yo lo empecé a aplicar a pediatría, bueno, por haber hecho la especialización en pediatría. Pero después empecé a ver la necesidad de la mamá que traía a su hijo o el papá que traía a su hijo, empezaba a hacer consultas personales, ¿no? Sobre sí mismo, como que le gustaba también para poder aplicar a su propia vida y a su propia salud. Y entonces al final, inevitablemente terminé atendiendo adultos también. Una cosa me fue llevando. sí, Qué pero es lindo. increíble que
tiene 5.000 años, y yo no, recién ahora lo vengo escuchando, y encima ahora tenés 14.000 personas en menos de 2 años, o sea que hay como que la gente dice, no está totalmente satisfecha con el sistema occidental o moderno, porque yo lo sentí personalmente como, ¿qué soy? ¿Viste? Como ganado, pasaba, y no me conectaba con el doctor o la doctora. Y o sea, no te sentís como un humano, ¿viste? Decís, pero al final, ¿qué estás para facturar o para curar? Suena como que vos te reenganchaste le estás dando prioridad al paciente, no la parte económica, y obviamente en la parte económica necesitas sostener toda una estructura y crecer, y todo eso requiere manejar también la parte económica, ¿no? Pero ya cuando se pasan con las farmacéuticas que quieren medicar a todo el planeta con cualquier pavada, cuando hay otra solución que no necesitas estar adicto, dependiente de esa medicación. Y después están las prepagas y los hospitales, todos quieren facturar, que perdieron Algo re frecuente que escucho es, el médico ni siquiera me revisó, no me tocó, ¿no? Como, viste, Sí, como sorprendidos, me ¿viste? pasó. Fui, me hizo una receta y salí, y ni siquiera me revisó, ¿no? Como esto de que a uno de repente le sorprende, porque antes la medicina era otra cosa, y en qué momento se perdió esto, ¿no? La propuesta y a lo que nos invita es empezar a hacer, a tomar decisiones con conciencia. Esa es la palabra, ¿no? Conciencia en todo, conciencia en nuestros actos, conciencia desde la alimentación, qué estamos comiendo, qué elegimos poner en nuestro plato, ¿no? ¿Qué ingredientes tiene eso que estoy comiendo de repente? Hasta conciencia en medicamento, conciencia en la actividad física que estoy haciendo, ¿no? Si de repente termino que me duelen todos los músculos, con la lengua afuera, bueno, esta actividad física me está haciendo bien a mí y a mi cuerpo y a mi mente y a mi espíritu, o me estoy pasando de mambo y esto no es para mí, ¿no? Entonces, esa es la palabra, es conciencia, y me parece que muchas veces o muchas personas están empezando en esta búsqueda, ¿no? Entrando a hacer búsquedas más conscientes. Muchas veces arranca, bueno, en pediatría, muchas veces arranca por sus hijos o sus hijas, ¿no? Como, quiero saber qué está tomando mi hijo, por qué le indicaron esto, o qué está comiendo, qué dijo, ¿no? Y entonces arrancan por ahí para empezar a pasarlo por el propio cuerpo también, y bueno, y ahí es que termino teniendo familia. Sí. Qué lindo. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos de este año a 5 años? ¿Cuáles son tus objetivos así más grandes, más importantes? Esto es algo muy occidental. Los objetivos, las metas, ¿no? Sí. Porque en realidad la propuesta de Ayurveda es vivir el presente, disfrutar el momento y que la vida Sí. traiga lo que traiga y lo que depare. Yo realmente no tenía este objetivo. Nunca dije hace 2 años quiero llegar a 14.000 seguidores y tener un Instagram, no sé qué. Mi objetivo fue del día a día. Mi objetivo fue, bueno, quiero transmitir esta medicina que para mí es muy amorosa e intuitiva a más personas, y las cosas después el universo las presenta. Muchas veces estamos en un mundo tan de metas y objetivos y autoexigencias que nos olvidamos de disfrutar lo que tenemos ahora en Y nuestra creamos vida. ese estrés, Generamos de estrés. nunca estar conformes, de no vivir el Nunca estamos presente, felices. que si tenés 14.000 querés 25.000 o 100.000, y si tenés 100.000 querés 1.000.000, y 1.000.000 querés 10 millones, ¿no? Sí, sí, Nunca es sí, suficiente. tal cual. Y Y es me eso, ¿no? encanta. Y está bueno, porque yo sí tengo mucha formación y más sistema capitalista acá, que te pone tenés que poner el pizarrón y todas las cosas donde quieres estar 5 years from now, 10 years from now, qué sé yo, 5 años, 10 años. Pero también
yo descubrí esta parte artística que antes era más de negocios, ¿viste? Balances, cash flow, todas esas cosas. Por un momento me fue muy bien económicamente, pero no me sentía satisfecho, fulfilled, ¿no? No me sentía... cuanto más me iba mejor, cuanto más plata hacía, no me sentía contento. Después descubro esta parte artística, la parte de yoga, de meditación, ahora descubro las mantras, ahora descubro Ayurveda. Y cuando leo tu Instagram y veo, pienso en mis hijos también, viste que están para mí la ansiedad es pensar mucho a futuro. A futuro, Sí. que se va a acabar el mundo. Está bien que hay que saber un poco lo que está pasando con el cambio climático y todo eso, la guerra, pero por otro lado no tomarlo como que tenés que disfrutar el momento, tenés que disfrutar que tenés amigos, que tenés familia, que estás donde estás, en un barrio bueno. Así que está bueno que vos me aclaraste que vos Sí. suena que estás realmente creciendo orgánicamente, que están transmitiendo este mensaje lindísimo, se complementa con cosas que por ahí está bueno la medicina moderna, que por ahí, cuando tenés un caso muy grave de cáncer, ¿no? Hay ciertos momentos que Ayurveda, ¿qué pensás de eso? Hay ciertos momentos que vos decís, no, hasta acá llegó Ayurveda y ahora hay que hacerlo así, o no pasa eso. Mira, realmente Ayurveda no tiene limitaciones, es una medicina muy, muy vasta. Para todo lo que es oncología y cáncer, hay un montón de tratamientos, pero como te decía, a veces en Argentina tenemos limitaciones, ¿sí? Hay sí un montón de tratamientos depurativos que tal vez no los podemos hacer acá. Por eso acá apuntamos más a lo preventivo. Sí, obviamente que alguien que está haciendo una terapia oncológica y que uno lo apoya con técnicas de equilibrio mental y de alimentación y de fortalecer la inmunidad y qué sé yo, bueno, va a tener una mucho mejor calidad de vida, sin duda, ¿sí? Tal vez no vamos a encontrar una curación, ¿no? Por eso siempre, repito, complementario, complementa, ¿sí? Con esto que traías vos de la ansiedad, bueno, Ayurveda, una frase que tiene es, la ansiedad es tener exceso o anhelo de futuro. Y la nostalgia o la depresión es el exceso o anhelo del pasado, ¿no? De lo que fui, de lo que pasó y de... Los traumas. ¿Y qué trae esa ansiedad, esa depresión, ese exceso de futuro, ese exceso de pasado? Infelicidad, disconfort. Entonces, ¿dónde encontramos la felicidad? Disfrutando del presente y estando anclados acá. Entonces, si me preguntás cómo me veo, cuál es mi meta, bueno, mi meta y mi objetivo es poder seguir disfrutando del paso a paso y del día a día y poder permanecer acá y disfrutar de mi familia, disfrutar de la escucha del paciente, disfrutar de mi vocación y de mi profesión. Sí, qué lindo. Qué lindo mensaje. Súper lindo, te digo, me inspira porque en un momento yo empecé a bajonearme porque digo, esto es muy lento, ¿viste? Y después empecé a pensar, pero pará, la conocí a Auge. Auge conoce a estos amigos, conozco los sueños, cómo superan un montón de desafíos, cómo a veces son apoyados por familia, amigos. Al final, eso es, ya está. Con eso, esas experiencias, esas historias, y después con mensajes positivos, vos vas un paso más allá, porque ahora tenés todo esto que se estudió hace 5.000 años, lo puedes compartir, y son cosas más prácticas, no es todo teoría, también es práctica, y entonces tiene un impacto por ahí más fuerte. Pero no, realmente, te digo, mi hijo, a mí me duele, porque yo viví en Estados Unidos por la parte económica, más que nada, porque no me estaba yendo bien en Argentina, dejé mi mamá, mis parientes, amigos, para pensar en una vida mejor, y el capitalismo, sacrifiqué otra cosa acá, sacrifiqué estar más con los primos, con familia, todo por una situación económica,
Y veo que mis hijos están con mucha ansiedad, con muchos temas así, que no digo que no pasa en Argentina, ¿no? Pero me encantaría, voy a involucrarme más en lo que estás haciendo, compartirlo con ellos, por ahí averiguo de un retiro en Argentina, ¿viste? Nos vamos para allá, y también por ahí, en la lista de espera, por ahí participar en una de tus, de hacer una consulta, porque yo creo mucho en eso y me parece que es buenísimo como complemento antes de ir a depender de medicación o de hacerte una cirugía, ese tipo de cosas. Cuando probás hacerlo de otra manera. Lo que estás, para mí, el hecho que vos te diste cuenta que no tenías ese contacto con los pacientes, que vos querías ayudar de otra manera, que querías escucharlos y que de alguna manera encontraste esto y ahora lo estás haciendo crecer, ya está. O sea, eso tiene muchísimo valor y me alegro mucho que lo hayas podido contar acá. Y te agradezco por eso, porque realmente me emociona. Te agradezco mucho por lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación a poder compartir lo que hago. Me parece que si uno lo hace con amor, todo es muy cursi, pero es real, crece. Así que si ustedes están ahora disfrutando de estas charlas, esto va a llegar a millones de personas. Así que yo creo que todo va a dar sus frutos. Buenísimo. Bueno, esto fue la charla con Vicky Gallo, médica ayurveda, pediatra y médica ayurveda. Así que bueno, muchas gracias Vicky por estar acá y síganla en sus redes @mami.ayurveda y denle like a este video y suscríbanse a nuestros canales para más videos y más charlas de Anímate. Muchas gracias, hasta la próxima. Así concluye este episodio. No te olvides de darnos like y suscribirte al canal para más episodios de Anímate. Hasta la próxima.